Mi tía supuestamente es un nahual. Iceberg de secretos familiares /diagonal, cosas sucedidas que nunca contaron o la familia trató de ocultar. Un tío abuelo en Córdoba, en los años 50 a años 80 aproximadamente, se dedicaba a desvivir a la gente por la cual le pagaban. Y aún en la última visita que le hicimos, nos mostró la colección de armas que guardaba, entre ellas un revólver con el año 1912. Otra, por parte de mi bisabuela materna, en un pueblo de Veracruz en las guerrillas, contaba que en ese tiempo de alboroto, los malos se apropiaban de las casas y les prendían fuego. Como las casas en ese entonces eran de barro y palma la mayoría, ardían fácil. La abuelita, con el montón de hijos, tíos, que tenía, cuenta que se la pasaba hirviendo mucha agua y se los aventaba a los malos para evitar que le quemaran su casita. Mi bisabuela tenía la costumbre de que todos sus hijos varones que cumplieran 13 años se debían ir de la casa. Para entender el contexto, fue en Puno, una provincia muy alejada de la ciudad y, para rematar, mi bisabuela era de una zona donde no había ni trocha, y hasta ahorita ni siquiera llega la luz. Ninguno de sus hijos terminó en malos pasos, incluyendo a mi abuelo, y llegaron a ser grandes comerciantes con terrenos, pero solo mi abuelo llegó a ser de ciudad. Uy, mijos, pónganse cómodos. Mi familia es un pozo de brea, jajaja. Mi abuela materna, AM, para abreviar, se enteró a los 13 años que su mamá era en realidad su abuela y que su hermana era en realidad su mamá. Cuando mi AM se portaba mal, su mamá, abuela, la amarraba a un poste de caballos bajo el sol de Jalisco y solo la liberaba antes de que llegara su marido. La amenazaba con que, si decía algo, la azotaría con un fuete. Se cree que el verdadero papá de mi AM era un camionero llamado Eduviges que falleció en un accidente de tránsito, pero su mamá nunca le quiso decir nada de él. Así que ella nunca conoció a su papá. La mamá biológica de mi AM dice que fue concebida por un crimen. Habeas asterisco asterisco asterisco. Pero es una vieja roñosa, así que no le creo. Mi tatarabuela era la mejor amiga de la mamá de Pedro Infante. En su casa, que ya no es propiedad de la familia, tenía fotos de ambas tejiendo y muchas fotos y armas de la Revolución Mexicana. No sabemos a ciencia cierta quién es el padre biológico de mi mamá y sus hermanos, ya que mi AM suele mentir mucho sobre eso. Segunda parte. Perdón, andaba en el jale jajaja. Mi AM le puso su nombre a mi mamá por una tienda de abarrotes. Literalmente salió del hospital y dijo, abarrotes Pancha, pues así le pongo. Esto siempre le dolió mucho a mi mamá, pero no sabemos si es cierto, porque, como dije, mi AM es una persona muy mamona. En la familia de mi AM se cometieron muchos crímenes de habeas asterisco 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 a menores. No entraré en detalles, pero mi AM era consciente de que esto pasaba y nunca hizo nada porque los pedos eran sus propios hermanos. Y porque es una vieja roñosa. El que podría ser mi abuelo materno era pollero. Eso dicen. Tenía muchos autos y todos los estrellaba de borracho. Y casas. Pero a sus hijos, mi mamá y mis tíos, nunca los descuidó. Mi mamá cuenta que él era muy bueno y que sufrieron mucho cuando falleció porque era el único que la defendía de mi AM. En la familia de mi abuelo por parte de mi mamá, papá de mi mamá, practicaban incesto y brujería. Un tío de mi mamá lo exorcizaron, y todos lo recuerdan y lo confirman. Una chamana lo trabajaba para ayudarlo, pero duró mucho tiempo así. Movía los cuadros del lugar, su lengua era súper larga, hablaba diferentes idiomas, tenía mucha fuerza que, entre varias personas, no lo podían sacar de la casa. Mi mamá en ese entonces estaba embarazada de mi hermana y lo mantenía en secreto porque le daba miedo. Un día llegó mi tío y le dijo a mi mamá que iba a tener una niña y que se sacara la Virgen de su ropa. Había escondido una estampita de la Virgen. También mi mamá decía que a mi tío le gustaba la magia negra. Después, él cambió radicalmente su personalidad y se hizo testigo de Jehová. Yo me acuerdo de él, pero ya en esa religión, y era muy extraño. Esa familia es muy extraña, todos tienen historias raras. Muchos integrantes están muertos, incluyendo a ese tío y a mi mamá. Añado que la casa donde mi tío vivió mientras estaba así fue la de mi abuela, también muerta, eran hermanos.
Esa casa está súper embrujada. Una vez una muñeca del tamaño de una niña que era de mi tía Patty, literal, cobró vida. Eso también todos mis primos lo recuerdan. Estaban jugando a las escondidas y un primo se metió a un closet donde estaba esa muñeca, y él cuenta que la muñeca se empezó a hacer grande, y empezó a aventar muchos juguetes que estaban ahí. Luego la quemaron, entre otras cosas que pasaron ahí. Que mi abuela desvivió a su hermanito de 3 años. Cuando mi abuela tenía 7 años lo subía a un columpio y lo aventaba porque le tenía celos. El bebé caía horrible y lejos, golpeándose la cabeza. Así estuvo como por 3 días hasta que el niño falleció, y los papás nunca supieron por qué. Mi tía supuestamente es un nahual. Cuando yo era niña, la veía irse al monte apenas caía el sol. Siempre me decía que iba por leña, aunque algo en su mirada me hacía pensar que había más detrás de sus salidas nocturnas. Con el tiempo, dejó de salir de su casa, y cuando la visité después de años, me enteré de que su esposo le había golpeado con una escopeta. Hasta el día de hoy, tiene una cicatriz entre las cejas, pero nunca me he atrevido a preguntarle qué pasó realmente. Ya de grande, mi papá me contó más detalles. Según él, el esposo de mi tía la sorprendió haciendo sus porquerías una noche en el monte, y en palabras de mi papá, antes no la mató. Aunque ya no vivo allá, me habría encantado verla transformada para confirmar las historias que se cuentan sobre ella. Recuerdo que alguna vez llegaron a decir que el esposo de mi tía era muy violento, pero mi papá explicó el origen del golpe. El esposo encontró un animal dentro de la cocina de humo donde hacían tortillas. Sin pensarlo 2 veces, le golpeó el rostro con la escopeta, y al instante, ese animal se convirtió en mi tía, quien estaba comiendo carne. Desde entonces, muchos aseguran que mi tía hacía cosas extrañas en el monte durante la noche, aunque lo único que puedo decir con certeza es que sus salidas nocturnas siempre fueron un misterio. Un día mi papá estuvo muy enfermo, tan enfermo que ya lo estaban velando en su propia casa. Yo era muy pequeño, máximo 10 años. Como dije en una historia anterior de mi abuelita, que asterisco a sus bebés, mi papá fue el único varón que se libró, junto con 2 mujeres. Entonces, desde morrito, él salía a trabajar. Se enfermó y cuentan por ahí que, de la nada, ya viendo lo que se estaba muriendo, abrió los ojos y dijo que estaba bien. Él decía que vio cómo bajaban por el Ángeles. Cuando mi papá falleció, lo entubaron y él despertó. Le pregunté qué vio, y me dijo que a sus papás y ángeles. Me dijo, los vi bajar por mí. Supe ahí que ya iba a fallecer. Mi papá fue muy creyente de Dios y la iglesia.